Pensaba en esta noche, la Biblia nos habla en varios casos que Dios les cambió el nombre a personas. Y se me viene a la mente y pienso uno, ya tienen, van a ver de qué vamos a hablar, ahí lo tenemos ya a Filemón, es una carta. ¿Quién leyó Filemón? No todos, pero veo que muchos levantaron la mano. Y esta carta la escribió el apóstol Pablo. Cuando uno lee, el apóstol Pablo escribió varias cartas, nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, es más, casi todas las escribió el apóstol, pero hay algunas de esas cartas que son muy particulares para aquellas personas que vienen no hace tanto. Permítame que le narre un poquitito en cuanto a Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Él metía preso a los cristianos. Y hubo de tal momento, Saulo de Tarso, que en algún momento tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, Cristo ya resucitado, y le cambió la vida, Y Pablo, que primero perseguía a los cristianos, hubo un momento en su vida de que empezó a hacer aquello que él perseguía a los cristianos y él se transformó en cristiano, después de haber tenido un encuentro con Jesucristo como su Salvador. Pero ¿qué pasa? Pablo, que andaba llevando la palabra por muchos lugares, hubo un momento que lo metieron preso, pero lo metieron preso por causa del Señor. La carta ya lo va a definir y lo va a decir. O sea, no estuvo preso porque haya matado, haya robado, nada. Por causa del Señor, él fue a parar preso. Y esta carta que nosotros vamos a leer ahora, él la escribe estando preso. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, estas 4 cartas él la escribe estando preso. Ahora usted imagínese en esto. Primero, a mí me gusta ir leyendo e ir dando aplicaciones a mi vida cada vez que leo algo de la Biblia. Y cuando estamos atravesando un momento difícil, pregúntese y piense usted, ¿está pensando en otros usted? ¿O está pensando en el problema que tiene, cómo hace para resolverlo? Tal vez te llegó un análisis, un resultado, y salió mal el resultado, no es lo que esperabas, y nos empezamos a preocupar o no. ¿Sí o no? ¿Están despiertos o no? No se mueven. ¿Sí o no? Entonces muchas veces nos pasan cosas en las que nos lleva a que nosotros estemos preocupados por lo que estamos viviendo. Y por ahí no pensamos ni en la persona que tenemos al lado, no pensamos en los hermanos de la iglesia, no pensamos más que en el problema que tenemos. Bueno, pero Pablo tenía esa actitud diferente a lo que muchas veces somos nosotros, y él, mientras estaba preso por causa del Señor, empezó a escribir cartas, empezó a escribir estas 4 cartas que yo le mencioné. Y una de esas cartas es esta. Y fíjese que esta carta, y ahora vamos a ver, dice Carta a Filemón. Y cuando uno lee el título, ¿a quién va dirigida la carta? ¿A quién? ¿Están despiertos o no? ¿Ya algunos se despertó? ¿A quién? ¿A Filemón? ¿A Filemón solo o no? Claro. El título dice, por eso los títulos por ahí son medio engañosos y uno lee el título y cuando ves el desarrollo hay muchas más cosas, no solamente el título. Y por ahí leemos el título y nos quedamos ahí. Pero fíjense que esta carta, que ahora sí la vamos a ir leyendo y nos vamos a ir deteniendo en determinado momento, en determinadas palabras que son las que vamos a ir considerando. Y fíjese, dice Pablo, prisionero de Jesucristo, recuerde, Pablo preso pensando en otros, interviene por una causa puntual. Y dice, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón. Ahí sí lo tenemos a Filemón, colaborador nuestro. Dice, y a la hermana Apia. ¿Está? Acá la tenemos Apia. Los comentaristas sugieren que es la esposa de Filemón. Entonces dice, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Arquipo sugieren que es el hijo de Filemón. ¿Y a quién más? Y a la iglesia que está en tu casa. Yo pensaba, y una de las cosas que uno va tomando, marqué 3 iglesias que nos dicen de que los cristianos se reunían en hogares, en casa de familia, Hechos 12:2, en la casa de María, 1 Corintios 16, 19, Aquila y Priscila, y ahí la carta en Colosa, que la iglesia donde estaba Filemón, la iglesia de Colosa,
4:15, en la casa de ninfas. Hogares donde se reunían para poder predicar el Evangelio, para hablar, para enseñar, para ir creciendo. Pero fíjese que esta carta que el apóstol escribe, se le escribe a Filemón, se le escribe, nombra a la familia, pero también la nombra a la iglesia. Porque muchas veces nos pasa, o por lo menos me pasa a mí, no sé si le pasa a usted, que por ahí cuando vamos leyendo alguna carta vamos medio rápido, pero cuando ya querés estudiar una carta puntual, ya te vas deteniendo en muchas cosas. Y cuando lees todo esto, y yo después que termino todo siempre vuelvo a empezar de nuevo a leerlo, y claro, cuando ves el desarrollo, era que había pasado algo en la iglesia. Había pasado algo en la iglesia, que es lo que vamos a ver a continuación, pero el apóstol, como sabe que había pasado algo en la iglesia, se la dirige a toda la iglesia, a la familia de la iglesia. Y una de las cosas que yo pienso, y pensaba en esto, Pablo va a interceder por alguien, pero ¿qué pasa? A nosotros nos pasa que tal vez algún hermano, ya vamos a ver lo que pasó con este personaje que va a nombrar, tal vez empezó a venir a la reunión, por X motivo deja de venir, ¿nos pasa o no? Gente que viene, desaparece y aparece de nuevo, viene de nuevo. Y por ahí nosotros cuestionamos, ya de nuevo, ya empezaba, no va a venir más, o por ahí sabemos que vivió algo, tuvo alguna experiencia, o vimos que tuvo algún problema, y la persona no vino más. Y muchas veces nos vuelve por vergüenza. Pero ninguna de estas personas que vinieron y se fueron de la iglesia viene acompañado de una carta como esta. Salvo las iglesias cuando hacemos cartas de recomendación de hermano. Pero Pablo interviene por esto y por eso yo a esta carta le doy mucho valor, porque es valorar al hermano que tal vez atravesó un momento difícil, tal vez se apartó por un tiempo de las cosas del Señor, pero Dios interviene en su vida y hay un cambio. ¿Usted cree, hermano, que Dios puede transformar o cambiar la vida de las personas o no? ¿Sí o no? ¿Pueden laburar? ¿Sí o no? Sí, sí. Pablo era un perseguidor de la iglesia y Dios transformó su vida y empezó a predicar. Y ahora este personaje que vamos a ver ahora, que ocurrió algo en la iglesia de Colosa, y ahora sí vamos a continuar, continúa y dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ahí le marcaba recién que estaba dirigida no solamente a Filemón, sino que a toda su familia. Y dice, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Qué bueno que es cuando uno está intercediendo por los demás hermanos. ¿Ah? Qué bueno, ¿o no? Me encantan los días martes cuando nos reunimos aquí en la iglesia, martes tras martes, estamos intercediendo. Algún hermano que tenía problemas de salud y está ahí con motivo de oración, y en muchos de los casos también motivo de agradecimiento. Pero Pablo pensaba en él, dice, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Y fíjense por qué, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Y acá hay una de las cositas que yo primero quería marcar. Y dice así, el amor hacia el Señor Jesús es una de las características que tenía el hermano Filemón. Ahora, yo te invito a que vos penses, hermano, dentro de nuestra congregación, ¿tenemos hermanos que reflejan el amor hacia el Señor Jesús o no? ¿Sí? ¿Sí? Tenemos muchos hermanos que vos ves su vida y realmente vos decís, esta persona que se está preocupando por vos, tal vez si me pasó esta semana atrás, no vine el fin de semana. Y normalmente si yo no estoy aquí es porque estoy de viaje. Y me habían invitado a tomar una reunión en la iglesia de Sarabia y en la iglesia de Villa Los Llanos. Y como no había venido, recibí mensajes de hermanos de acá de la iglesia. Y me encantó. Porque se dieron cuenta que no vine. Y yo no sé cuál es tu experiencia, cómo ves, cómo te sentís, pero es bueno poder pensar de que hermanos se interesan por vos. Y acá vemos a Filemón que tenía esa actitud, se preocupaba por los demás. No pensaba solamente en él mismo, porque dice que tenía amor hacia el Señor Jesús y se veía reflejado en su vida. Y el amor, dice,
para con todos los santos, una persona que ama a la iglesia en la que se congrega, ama a todos los hermanos. Qué buen ejemplo. Y qué lindo es tener hermanos que nos rodean de esa manera. ¿También hay de los otros los que critican o no? ¿Hay o no? ¿Sí o no? Pero qué bueno es poder pensar cómo destaca esa actitud. Y qué lindo sería, hermano, y me hace muy bien a mí, cuando yo escucho a hermanos que hablan bien de los otros hermanos. Y una de las características de Filemón era esa. Y fíjense aquí, dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación. Dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, ha sido confortado los corazones de los santos. Busqué otras versiones más, porque cuando hay palabritas que ponen ahí, que cuando lo estamos leyendo, vio que la Reina Valeria, por ahí hay algunos versículos que los dice de una manera y uno se va a un comentario y lo encuentra. Pero fíjense en el versículo que acabamos de leer, en la Nueva Traducción Viviente, dice, pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. ¿Está? El otro decía, para que tu fe sea eficaz. Claro, aquí lo que le va a recomendar Pablo a Filemón es algo que se iba a ver reflejado no solamente sobre la vida de Filemón, sino sobre la vida de toda la iglesia. Porque fíjese lo que dice. Dice, hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad, dice, reanimó el corazón del pueblo de Dios. ¿Está? Fíjese que yo no creo que Pablo, a pesar de que le está por hacer un pedido, que Pablo esté de alguna manera sobándole la espalda, como decimos muchas veces, o tratando no sé, de ser elocuente, cariñoso, no sé qué término podríamos emplear para decir, para sensibilizarlo. No, está hablando de realmente que la actitud que tenía Filemón. Otra versión dice así, y pido a Dios que tu participación en la misma fe te lleve a conocer todo el bien que podemos realizar por amor a Cristo. Estoy muy contento y animado por tu amor, ya que tu hermano ha sido llenado de consuelo al corazón de los que pertenecen al pueblo santo. Y esta es la última versión que vamos a leer, porque ruego, dice que la participación o comunión, esa es la palabra que traduce, la que se traduce mejor, y dice, ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz. ¿Por qué? Porque la actitud que iba a tener que tener la iglesia en frente a lo que le iba a pedir, iba a ser eficaz o no. Vio que la palabra de Dios, cuando ahí dice que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Pero la actitud que iba a tener la iglesia iba a ser eficaz o no. ¿Está? Y dice, pues ha llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque dice, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Dice, Pablo le está por pedir algo a Filemón. Y su acción iba a impactar la vida de todos. ¿Está? No solamente la vida de Filemón, la vida de su familia, sino la vida de toda la iglesia. Y fíjese lo que dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones. Y aquí nombra el personaje. ¿Ah? Acá lo nombra Onésimo. Onésimo, ya vamos a ver en el relato, era un esclavo. ¿Ah?
Recordemos que en la antigüedad los esclavos no los tomaban como personas, ¿ah? Eran un objeto. ¿Ah? Vos lo comprabas, los vendías, lo golpeabas, hacías lo que querías con el esclavo. Había muchos esclavos en esa época que eran muy útiles porque, conocían el oficio, tal vez del dueño de su amo, y colaboraban con ellos. O sea, eran gente de mucha confianza en muchos de los casos. Pero Onésimo, este personaje que estaba en la iglesia de Colosa, dice que había robado y había huido. ¿Ah? Así que imagínense, vieron que cuando pasan cosas de la iglesia es de público conocimiento, ¿o no? Pasa algo, hay cosas que se saben y hay cosas que no, pero cuando ya alguno se entera, por ahí se comenta. Imagínense en ese momento que después de que Onésimo desaparece de la iglesia, de la casa, de su amo, che, ¿qué pasó con Onésimo? Y robó y se fue. Así que imagínense ustedes la imagen, si llegaba a volver Onésimo, ¿cómo iba a estar la gente? ¿Ah? Si sienta Onésimo al lado tuyo, ¿qué hace? ¿Lo saluda o te corres? ¿Ah? Ahora pensemos, muchas veces nos pasa, como les decía en el inicio, de gente que tal vez tuvo una actitud, hizo algo, pasó algo, se fue de la iglesia y apareció después de tal vez un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. Vuelven. A nosotros nos pasó cuando nos vamos a vivir a La Rioja, que como nosotros éramos los nuevos, pero pasó un tiempo y vos ves, los días martes, allá se hacía los jueves, tenía un grupo de hermanos que son siempre las mismas caras. De todas maneras, lo invito a hermanos para que vengan los martes, es un grupo hermoso, pero con el paso del tiempo, domingo tras domingo, yo me familiaricé con la cara de la gente, los hermanos, y a mí como me gusta arrimarme a saludarlos, y entonces pasó el tiempo y ya los conocía todos. Entonces cuando de pronto venía alguien y yo lo saludaba y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Le digo, ¿viene por primera vez? No, me dice, yo vengo. Y ya, viste, cuando pasa el tiempo ya lo conoce a todos. Entonces, si no lo conoce, pero por ahí venía gente que hacía mucho que no venía a la iglesia y la teníamos de nuevo. Entonces, muchas veces uno no sabe qué pasó a la persona, qué vivió, pero el tema es que nosotros estemos preparados, querido hermano, porque Dios obra en la vida de las personas. Y muchas veces nosotros tenemos el prejuicio de cuando sabemos que pasó algo, como lo que pasó con Onésimo, robó, se fue, y Onésimo va a volver con la cartita en el bolsillo, diciéndole que Dios había transformado su vida. Pero quiero insistir con esto, querido hermano, con aquellas personas que tal vez hace tiempos que no las tenemos en medio nuestro, pero que hay un momento en la vida que Dios les habla, saben que si es un hijo de Dios, tarde o temprano va a volver, de que nosotros estemos preparados para recibirlos. Así como pasaba en el caso de Onésimo. Y ahí dice, a quien engendré mis prisiones. Y fíjense que lo que dice, más bien te ruego por amor. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo. ¿Qué significa la palabra rogar? Porque no solamente le está pidiendo, sino que le ruega. Y dice, pedir algo a alguien, dice, como gracia o favor. ¿Ah? Pablo, ¿le podría haber exigido a Filemón de que lo reciba o no? ¿Ah? Era un hermano en la fe, ya, entonces tenía. Pero se invoca esa actitud de persuadirlo, diciéndole lo que tenía que hacer, lo que debía hacer. Pero si uno lee toda la carta, tiene 25 versículos, la carta esta, un solo capítulo, pero nunca habla de la palabra perdón. Pero yo pensaba en esto. La Biblia dice que tenemos que perdonar o no. ¿Se acuerdan cuando se le arrimaron al Señor Jesús y le dice, ¿cuántas veces perdonaría a mi hermano? ¿Ah? Y le preguntan, ¿7? No, 70 veces 7. ¿Cuánto sería? ¿490? ¿Ah? Dice que muchas veces nos cuesta perdonar o no. ¿Es fácil perdonar? ¿Sí o no? No me contesten, pero saben que no es fácil perdonar muchas veces. La Biblia nos dice que nosotros debemos perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros, pero dice que la actitud, que cuando hablan con Cristo y le preguntan cuántas veces perdonar, dice que había gente en esa época que tenía un corazón tan duro
que había anotado el 490, o sea, tenía 490 veces para marcar. Entonces, cuando le hacían una falta, venía y lo marcaba. Ah, el Agu, mirá lo que me hizo. Ya, una. Me vuelve a hacer algo el Agu, 2, 3. Y en realidad Jesús le quiso decir que debíamos perdonar en forma innumerable, porque el Señor nos hizo eso con nosotros, nos perdonó todo. Pero acá Pablo no va a mencionar la palabra perdón, pero sí le va a decir recibir, que apela a lo mismo. Y fíjese, versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, hablando de Onésimo, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Recuerde hasta aquí que hasta este momento Onésimo era un esclavo fugitivo. Y en esa época había gente que se encargaba de recuperar esclavos. O sea, que andaba un esclavo y por ahí iban aquellas personas que querían recuperar los esclavos a cambio de dinero. Entonces, Onésimo estaba siendo un esclavo fugitivo. Por eso el apóstol Pablo le dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. ¿Ah? Dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Y fíjese esta palabrita. Dice, el cual en otro tiempo te fue inútil. ¿Ah? ¿Vieron cuando tildan a las personas? ¿Ah? Bueno, cuando habla de Onésimo empieza hablando él y habla que fue una persona inútil. ¿Ah? Pero fíjese que después de algo que había pasado en la vida de Onésimo y que había pasado, había aceptado a Jesucristo como Salvador y ya era otra persona. Entonces, imagínense, para que Pablo lo quiera retener con él, dice, me es útil en el ministerio. ¿Ah? Y siempre se me viene a la mente cuando pienso en esto, en aquellas personas que tal vez en algún momento se fueron, volviendo y ahí quedan relegadas. ¿Ah? Y por ahí uno dice, no, pero mira, se fue y ya en cualquier momento volvió a hacer lo mismo. ¿Se acuerdan cuando Juan Marcos, ahí estaba Pablo por salir de nuevo en su viaje misionero, y se acuerdan que tuvo ahí tal desacuerdo con Bernabé que dice, no, ¿a quién querés llevar? ¿A Juan? Vos lo querés llevar porque es familiar tuyo. Llévalo a tu casa. Pero no es que lo lleva si lo dejó. ¿Ah? Abandonó cuando fuimos en la obra. ¿Ah? Pero muchas veces pasa eso, y después más adelante también, inclusive esta carta lo va nombrando cuando da la salutación, y lo nombra a Juan, también a Marcos. Pero pensando en esto, Dios transforma la vida de las personas. Y yo no sé cómo te estás sintiendo, querido hermano, en este momento vos. Tal vez algún momento empezaste algún ministerio, o tal vez empezaste a servir al Señor y te quedaste ahí y no te sentís útil. No sé si te ha pasado alguna vez. Pero dice la Biblia de que nosotros tenemos una tarea, tenemos un ministerio, dice la Biblia que todos tenemos dones dados por Dios a través del Espíritu Santo y son para el servicio de la obra del Señor. Y muchas veces tal vez te podés sentir inútil, pero dice la Biblia que cuando Dios obra en nuestra vida, nos transforma, y ahí pone y nos marca eso, el cual vuelvo a enviarte, fíjese que se lo envía de nuevo, pero le dice que lo reciba como a Él. ¿Ah? Imagínense, querido hermano, si nosotros lo estamos viendo a Pablo que viene acá a la iglesia. Estoy suponiendo, ¿no es cierto? Sería imposible que venga. Pero que venga Pablo a la iglesia, ¿cómo lo recibiremos? ¿Ah? ¿Lo recibirá bien o no? ¿Ah? Claro. Pero fíjense que cuando está intercediendo Pablo por Onésimo, le dice que lo reciba como si fuera el mismo. Así que imagínense la transformación que había tenido esta persona, que de haber pasado a ser una persona totalmente inútil, a ser una persona útil para la obra, para el Señor. Y por eso le dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese. Entonces, no sé cómo habrá sido el concepto que tenía Filemón de sí mismo. La Biblia lo define como una persona una persona buena, en cuanto a su ministerio, al servicio para los santos, pero fíjese que lo termina poniendo a Onésimo, este esclavo fugitivo, a la misma altura de Filemón. Y continúa
Y dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. ¿Ah? O sea, lo tenía que mandar para que vuelva al lugar donde estaba, este esclavo fugitivo que ya había tenido un encuentro con Cristo. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te daño o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho en ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Y pensaba en esto. Recuerden que esta carta le estaba dirigiendo a toda la iglesia, le estaba dirigiendo a toda la familia, porque la actitud que iba a tener la iglesia en cuanto a lo que hicieran con Onésimo iba a impactar la vida de toda la congregación. ¿Se da cuenta? Hace mucho leí una ilustración que habla de un americano que había ido, estaba en la India, en un puesto sanitario. Así que lo teníamos a este estadounidense ahí en la India, en un puesto sanitario. Dice, ese día que me internaron, dice, había muchas personas, él tenía tuberculosis y tenía todas las personas ahí que estaban, todos enfermos de tuberculosis. Y dice, la primera noche, dice, entre mis toses, dice, iba caminando y vi un anciano, dice, en el pasillo del frente, que se intentaba levantar en la cama. Dice, hacía fuerza para levantarse y no se podía levantar. Y dice, en determinado momento lo veo que se hace para atrás y queda ahí nomás en la cama. Bueno, dice, al otro día cuando me levanto, veo que se le arriman las enfermeras, dice, las personas que estaban ahí cerca, dice, lo abofeteaban y le pegaban a este anciano que estaba débil. Dice, ¿qué pasa? Me arrimé un poco, dice, y había mucho olor. Dice, el anciano había intentado ir al baño. Y dice, yo durante todo este tiempo, dice, había intentado entregar literatura. Dice, yo estaba en la India, estaba en el idioma de ellos. Y dice, y las personas de ahí, del lugar donde estaba, dice, no, me rechazaban. No me querían recibir los folletos que yo entregaba en su lengua. Así que bueno, me voy a acostar. Dice, al otro día, cuando me levanto a la madrugada de nuevo, dice, a toser, lo veo al anciano que se intenta incorporar. Dice, me le arrimo, lo ayudo a levantarse. Dice, lo acompaño hasta el baño. Dice, entra al baño. Dice, lo dejo ahí, lo acomodo, lo sostengo. Dice, hace lo que tenía que hacer. Dice, lo voy llevando. Dice, se me arrima a decir algo al oído. Dice, no le pude entender. Dice, por la debilidad que tenía esta persona. Así que lo llevo, se recuesta y dice, me fui a mi cama. Al otro día, dice, se levanta la persona que yo tenía cerca mío y dice, me pide un folleto. Dice que del que yo había estado intentando entregar y nadie me recibía. Y después se arrimó un doctor, se arrimó una enfermera, dice, y me empezaron a pedir. Y dice, no fue mi elocuencia, dice, para hablar. Dice, solamente fue un viaje al baño lo que había hecho. Y la gente cambió totalmente la actitud con él. Ahora yo pensaba en esto, hermano. La actitud que nosotros tenemos, la actitud que iba a tener la iglesia, tanto Filemón, tanto como la esposa de Filemón, tanto como el hijo, tanto como toda la iglesia. La actitud que iba a tener con este esclavo fugitivo que volvía, hermano. Y eso cambia. Fíjese que nosotros, la Biblia dice que debemos perdonar. Acá no dice la palabra, como le decía en este capítulo que nosotros leímos. Y no la va a mencionar. Pero si alguien nos ha hecho algo, ¿debemos perdonarlo o no? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Cuántas veces tal vez alguien se equivocó, algún hermano con vos, y de pronto se fue, volvió, y tal vez te sentás de otro lado, te sentás en algún banco para tratar de... Y estás como si el hermano no estuviese, o como si el hermano hubiese muerto para vos. ¿Ah? O tal vez algún familiar que como cristianos sabes que la Biblia dice qué actitud tenemos que tener nosotros.
Los demás pueden tener la actitud que quieran, pero nosotros, Dios nos dio un nombre a nosotros. Nosotros somos hijos de Dios y nosotros tenemos que actuar totalmente diferente. Pero fíjese que continúa y dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y ahí empieza cerrando y dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafra, mi compañero de prisiones por Cristo, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y pensaba acá, yo marqué lo que estuvimos viendo, haciendo un resumen, hermano, porque es muy importante que nos vayamos con algunas ideas, porque venir a la reunión y escuchar y volver a nuestra casa y que todo siga igual, no. Y una de las cosas que marcaba ahí, Pablo estaba preso, escribiendo cartas, y nosotros estamos leyendo 2000 años después. Bueno, la carta está escrita aproximadamente en el año 61, entre el 61 y el 63 después de Cristo, menos de 2000 años hace. Pero fíjese, una carta que nos habla de que una persona que estaba presa no estaba pensando en él, ni en los problemas que tenía, ni en su problema de salud, ni si lo iban a soltar o iba a morir ahí. Estaba pensando en otros. Querido hermano, yo no sé si estás viviendo algún problema de salud, no sé qué podemos estar viviendo. Pero es bueno preocuparse por los demás hermanos, estar pensando en los demás, en otros. La carta estaba dirigida a Filemón y a toda la iglesia. Recién lo acabamos de decir, y fíjese la ilustración, cómo nuestras actitudes, querido hermano, pueden cambiar. Tal vez estás peleado con algún hermano, te dejaste de hablar, no te saludaste mal. Yo digo, nuestra actitud demuestra cómo estamos nosotros, no cómo está el otro. ¿Se entiende o no? ¿Soy claro? Porque por ahí nosotros pensamos, yo no lo saludo por tal cosa. Bueno, pero si vos no lo saludas, demuestra cómo estás vos, cómo estamos nosotros. Por eso nosotros tenemos que tener la actitud. Y dice que la actitud que iba a tener cambiaba o iba a afectar o beneficiar a toda la iglesia. El amor de Filemón, otro de los puntos que tocamos. El amor, qué lindo, hermano, es que te vean, cómo te ven los demás a vos. No cómo te ves vos, porque vieron que por ahí nosotros nos vemos y nos podemos engañar a cómo nos vemos. Pero cómo te ven. Yo creo que en esta iglesia tenemos un montón de hermanos como Filemón. ¿Coinciden eso o no? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Y me ha pasado por ahí cuando hace tiempo que no voy a La Rioja, cuando voy, te encontrás con hermanos y vos sabés, es maravilloso, lo vas a ver y realmente reflejan al Señor con sus vidas. Y ahora sí, la última parte dice, la actitud de ellos iba a impactar en la vida de todos. Y hablando de la vida de Onésimo, una persona inútil. Fíjense que el significado de las palabras, vio que ahí si usted busca, algunos comentaristas ponen que el nombre de Filemón significaba útil. Ese es el significado de su nombre. Pero ahora cuando empieza a hablar de él, habla que era un inútil. Pero dice, Dios había transformado su vida y había dejado de ser un inútil para pasar a ser una persona útil. Y ahí ya, con esto ya terminamos. ¿Dios transforma vida, hermano, o no? ¿Qué creemos nosotros? ¿Creemos o no? Sí. Yo no sé la vida de cada uno de los que estamos aquí en esta noche. Yo no la conozco, pero el Señor la conoce. Tal vez hace un poquito tiempo que estás viniendo y estás escuchando un mensaje como esto, y lo importante es poder pensar que la Biblia nos enseña de que todos hemos pecado y por causa del pecado estamos separados de Dios. Sí, todos hemos pecado y estamos separados de Dios, pero Dios nos amó tanto que envió al Señor Jesucristo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Sí? Dios le envió al Señor Jesucristo a morir en la cruz por vos. Dice la Biblia ahí en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios nos lo envió
No lo envió el Señor Jesucristo para condenarnos. Nosotros estábamos condenados por nuestros pecados. Dice, sino que lo envió para que seamos salvos por Él. Y la salvación para nuestra vida viene únicamente mediante este que pudo transformar la vida de Onésimo. De este inútil, lo transformó en una persona útil por la obra que hizo en su vida. ¿Y qué tuvo que entender Onésimo? Tuvo que entender que estaba separado de Dios por causa del pecado y que Jesucristo había muerto en la cruz por él. Y eso cambió su vida. Y hermano, si vos decís que tal vez aceptaste a Cristo como Salvador porque te acordás que en algún momento Alberto estaba predicando y levantaste la mano, pero tu vida siguió siendo igual. Siguió siendo igual. De venir solamente a la reunión y escuchar. Y te tengo que decir lo que dice la Biblia, que por la vida por la que pasa Cristo hay cambio. Yo no puedo decir que acepté a Cristo como Salvador y seguir viviendo igual. Ahora nosotros estamos viendo una persona que había sido transformada, tanto el que le escribió la carta como el que llevaba la carta de recomendación, para que sepan de que Dios había transformado su vida. Y pensaba en esto, querido hermano, Dios transforma vida. Ese es el Evangelio en el que creemos nosotros. Inclinamos el rostro para terminar con una oración.